del Señor y estamos transmitiendo en vivo desde Castillo del Rey Linares. Les mandamos bendiciones y saludos, eh, deseando que todos se encuentren bien. Y pues esta tarde vamos a dar una palabra muy bonita que el Señor tiene para todo el pueblo de Dios y para las personas, todas las que nos están escuchando. Y así que vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, estás presente en este programa. Tú has traído a nosotros palabra de vida eterna, Señor. Tú eres la palabra de vida, tú eres el verbo de Dios que se hizo carne. Jesús, el Hijo de Dios, tus palabras son vida y son verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre celestial, al Creador de todo, de los cielos y la tierra y de todo lo que hay. Nadie va al Padre sino por Jesús, su Hijo, el único camino. Te damos las gracias porque nos has salvado, nos has dado la vida eterna a todos los que creemos en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y que le recibimos en nuestro corazón. Tenemos el regalo de la vida eterna. Nos has dado tu presencia, te bendecimos, te damos gracias. Sé bienvenido a esta transmisión, a este programa, por los medios, las redes electrónicas, las redes sociales, Facebook, YouTube, el radio. Señor, bendecimos estos micrófonos, esta transmisión, estos cables y entramos a los hogares por medio de la sangre del Cordero, Señor, puesta la armadura espiritual, tomamos el escudo de la fe y apagamos todos los dardos de fuego del enemigo y tomamos en tu nombre en esta tarde la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria y la honra. Señor, que esta palabra, estos testimonios sean de bendición, de edificación, de un nuevo despertar, de un avivamiento en los hogares, que esa palabra traiga salvación y sanidad a todo el que escuche, Señor. Salvación y sanidad, una nueva oportunidad de vida, Señor. A esperanza al afligido, al que está en depresión, ánimo, al que está débil, Señor, fuerza del Espíritu Santo y palabra de vida, palabra de fe, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Te damos gracias. Sé bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Te bendecimos, Señor, porque tú vas delante de nosotros, como escribió el salmista, el rey David, en el Salmo 16, porque he puesto siempre al Señor delante de mí. Él va delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovida. Gracias, Señor. Aleluya. Pues en esta tarde el Señor nos ha dado palabra para ti, que nos estás escuchando en el radio y en las diferentes redes sociales. Libertad del temor. El Señor trae una palabra en esta tarde, miércoles 7 de octubre del 2020. Ya falta poco para que termine este año, ¿verdad? Que ha sido un año difícil, pero en todo el Señor ha estado con nosotros, nos ha salvado, nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha provisto, nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha dado nueva fuerza, una visión, no nos ha dejado. El Señor ha estado con nosotros, le damos gracias y el Señor está trayendo esta palabra, libertad del temor. El Señor quiere hacerte libre, quiere hacernos libres del temor que viene a acechar a nuestras vidas, del temor que viene a atacar, que viene a oprimir, que viene a empujarnos, a estar molestando, a traer pensamientos de temor, de derrota, que quiere venir a controlar las mentes y las vidas de las personas, de todas las personas, ya sea personas que no conocen a Cristo, muchos que andan lejos de la presencia del Señor, perdidos, lejos, sin vida espiritual, lejos de Cristo y aún también para el pueblo de Dios. El enemigo quiere todavía venir
a querer controlar los pensamientos y el ánimo, el corazón y el ambiente y de los hogares, de las personas, del trabajo, todo, hasta aún en las iglesias, en las células o todo eso. Pero el Señor trae una palabra de liberación en esta tarde, una palabra de liberación. El Señor es el que sana, el que salva, el que libera. Hay poder en el nombre de Yeshua para romper las cadenas, para romper cadenas de opresión, cadenas de iniquidad, para romper y echar abajo las fortalezas, las murallas que se han levantado y que quieren levantarse y que a veces, muchas veces las personas permitimos que sigan levantándose ladrillos y levantarse murallas de opresión y de mentira y de opresión de temor que vienen a traer angustia, a traer esclavitud. Amén. Pero el Señor viene a darnos una palabra de vida en esta tarde. Si tienes la Biblia por ahí, por favor, ábrela en Romanos 8:2, que dice, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre, nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Que esta palabra de Romanos 8:2, escrita por el apóstol Pablo en unos poquito tiempo después de la resurrección de Jesús, unos poquitos años después de la resurrección de Jesucristo, el Señor de la muerte resucitó Jesucristo y el apóstol Pablo escribió, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, de lo que había en contra de nosotros, de lo que nos tenía esclavos, de los que nos tenía controlados, manipulados, esclavizados, en opresión y encadenados. Todo el pecado y la muerte es un principio y una ley. Entonces vamos a ver ahorita una palabra rema, dos leyes básicas de este versículo que desenreda este versículo de Romanos 8:2, dos leyes básicas que operan en el mundo. Número uno, la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, dada por Cristo Jesús. Y la otra ley, la número 2, es la ley del pecado y de la muerte. El autor es el enemigo, Satanás, la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es una ley? Según aquí la palabra de Dios, las escrituras, refiriéndose a estas leyes espirituales, la ley es un principio establecido, un principio, una norma, una regla, una norma, un principio, una ley establecida, o sea, decretada. Esa es una ley. Hay leyes de la tierra, hay leyes gubernamentales, hay leyes, hay reglas, reglamentos en la Constitución, y hay leyes de este mundo, pero hay leyes también espirituales, ¿verdad? Entonces, las dos leyes espirituales en Romanos 8:2 son leyes, las dos iguales, son espirituales y funcionan de manera similar, pero son muy diferentes porque son recíprocas, porque llevan a resultados diferentes, muy diferentes. Son dos leyes recíprocas. ¿Qué quiere decir recíproca? La ley es recíproca, quiere decir que corresponden las dos leyes una a la otra, correspondientes, pero en reversa, que quiere decir invertidas, que es lo contrario. Por ejemplo, el norte es diferente del sur, son recíprocas. Quiere decir que están hablando de la misma especie, de la misma naturaleza, de puntos cardinales, pero son opuestos el norte y el sur. Alto y bajo, los dos son estaturas, son distancias, son medidas, pero una es alta y otra es baja, son contrarias, son recíprocas, opuestas. Bueno y malo también,
caliente, frío, son temperaturas, las dos son temperaturas, pero son opuestas, son diferentes y con diferentes resultados o consecuencias. Y también las recíprocas son enfermo y sano, son estados de salud, las dos son estados de salud, pero la misma especie, la misma tema, pero son opuestas, son diferentes, son contrarias. Es lo contrario, estar enfermo es todo lo contrario, estar sano, ¿verdad? Entonces, la ley del pecado y de la muerte es lo contrario a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, cuántos hemos recibido el espíritu de vida en Cristo Jesús. Realmente, de hecho, todos estábamos bajo la ley del espíritu del pecado y de la muerte, porque por Adán, el primer hombre que cayó en pecado y le dio el derecho legal a Satanás, al enemigo, de tener el control de la humanidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo Jesús vino en nuestro rescate, vino y tomó la forma de hombre y tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por él, por esa muerte que Cristo Jesús padeció, a la misma semejanza de los hombres, por cuanto el hombre participó de carne y sangre, Jesús, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo para derrotar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Pero Cristo Jesús, Él resucitó porque Él no pecó, porque Él es justo y Él es santo. Y la ley, el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos porque la muerte no lo pudo retener. Porque la muerte no lo pudo retener, porque Él no cometió pecado. Él no cometió pecado, siendo santo y justo. Al que no conoció pecado, al que no cometió ni hizo pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hubo un intercambio muy importante. Jesús, el Hijo de Dios, vino a tomar nuestro lugar para que nosotros ya no estemos más condenados a la muerte, para que ya no vivamos en la muerte, que ya no tenemos que vivir en la muerte, ni en la enfermedad, ni en la condenación, ni en las tinieblas, ni en la oscuridad, ni en el temor, en el miedo. El temor no es de Dios y vamos a ver qué es. Estamos hablando de los recíprocos, de los que son contrarios, como el norte, el sur, lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente, el pecado y la justicia, la muerte, la vida. Entonces, esos son los recíprocos. Y cuando Adán pecó, cayó en pecado. Pero antes de eso, Adán estaba en la presencia de Dios en el Edén al principio y tenía comunión con Dios. Estaba tomado de la mano de Dios y andaba en la presencia de Dios, caminaba en la presencia de Dios junto con Eva, su esposa, su mujer. Y Dios en el principio le dio a Adán y a Eva también una medida de la fe, les dio la fuerza de la fe para que vivieran y se sostuvieran por la fe, que se sostuvieran y estuvieran sostenidos por medio de la fe, la fuerza de la fe. Pero cuando Adán cayó y pecó, la fe fue pervertida y en lugar de la fuerza de la fe, vino a sustituirla el temor. El temor entró en Adán, el temor entró en Eva. El temor es la fe pervertida. El temor es el recíproco de la fe, es lo contrario, es lo opuesto a la fe, es lo contrario, el temor. El Señor no quiere que estemos en temor. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El temor es
una artimaña del enemigo, son fuerzas de las tinieblas, es un arma poderosa que el enemigo utiliza en contra de las personas y aún en contra también a veces de los hijos de Dios. Por eso debemos de conocer la verdad en la palabra de Dios para ser libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Yeshua nos vino a ser libres del temor, de la esclavitud al temor. Amén. Entonces, el principio de los recíprocos, de los opuestos, ayuda a saber cómo opera el enemigo, Satanás. Él no puede crear, él solo puede destruir. Él no crea, no es creador de nada bueno. Su objetivo es robar, matar y destruir. Él ha enviado la enfermedad, el temor, la destrucción, la muerte, el pecado. Esas son las consecuencias del pecado, pero Jesús dice que no hay ninguna verdad en el enemigo, dice en Juan 8, versículo 24, porque el enemigo es un engañador y padre de mentiras, es un falsificador. Entonces, no debemos de creer en las mentiras del enemigo, en las mentiras y la enfermedad y la muerte. El Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Yeshua, Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios. Él es el Rey de la gloria, el autor de eterna salvación, el autor de la vida. El autor de la vida, Él es vida y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Porque cuando nosotros andábamos muertos en los delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es un regalo del Padre Celestial para nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor, un agradecimiento. Dígale gracias ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, en oficina, en el trabajo, en el carro, caminando, en el camión, donde estés ahí. Dígale gracias, Señor, gracias. Amén. Entonces, el pecado es la justicia pervertida. La muerte fue la vida pervertida. El odio es el amor pervertido. El temor es la fe pervertida. Pervertida es distorsionada, enchuecada, engañada, tapada, una verdad y una bendición de Dios, tapado y distorsionado y engañado por algo que es mentira, por algo, una obra del enemigo. La fe que Dios le dio a Adán fue dada para sostener su vida, para caminar en el Espíritu y estar en la presencia del Señor. Pero cuando Satanás logró control, esa fuerza de la fe que Dios le dio a Adán y a Eva fue pervertida. Y esa fuerza espiritual pervertida vino a llamarse temor, vino a ser el temor para matar, robar y destruir. ¿Cuántos de los que nos están escuchando en esta tarde tienen temor en su corazón? Están invadidos de pensamientos de temor. Tal vez en las noches batalles para dormir o tal vez no puedas dormir en las noches, ni en el día tengas paz. He oído muchas personas, a veces nos llaman pidiendo oración, peticiones de oración, de intercesión, consejo, ayuda, porque tienen ansiedad, nerviosismo, angustia y no pueden dormir. No pueden dormir porque el temor invade los pensamientos, invade su corazón y quiere tener el control de su vida. Pero el Señor ha venido a restaurar esa fe, a restaurar el amor, a restaurar esa fuerza de la fe, a restaurar la confianza, la seguridad, el gozo, la paz, para poder vivir, caminar en fe, en la presencia del Señor, para vivir sanos,
para vivir en sanidad, para vivir en la fuerza de Dios, en el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Dígale amén al Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Aleluya, gracias Señor. Y entonces las primeras palabras que Adán habló cuando pecó, dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 10, dijo, tuve miedo, me escondí, oí la voz de Dios y me escondí y tuve miedo. Ahí por primera vez tuvo miedo Adán y Eva también tuvieron miedo y se escondieron. Qué feo es cuando el miedo invade tu ser y te paraliza el temor. Tu No deja historia que avances, preferida. no deja Llama que a todos camines, para que la escuchen. muchas veces no deja que ores, que tengas la paz Oigamos, el pues, la shalom, historia la para paz hoy. y la bendición. Arrabasirikia charakatirigia arrabasantiri. Orrakajai sirikanta arrabashirikanta arrabasiri. Filadelfia es hermosa en el verano, ¿verdad? Sí, mamá. Qué maravilloso concierto dio esta tarde la Filarmónica. De verdad que sí. Aleluya, no tenemos puedo temor pensar en nada porque más. la fe está en nuestro corazón, amén. Y te quiero decir en esta tarde, si estamos en transmisión en vivo, estamos en el radio y en las redes también en Facebook, muy bien. Entonces si el enemigo, Satanás, viene a usted con temor, entonces quiero que sepas que hay fe disponible para ti, fe por medio de la palabra de Dios, para cada problema, para cada pensamiento, para cada circunstancia contraria, un ataque del enemigo o ataque, problema y circunstancia adversa que vienen a tu vida. Hay una promesa de Dios en la Biblia para ti, para vencer. Ya Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Hay una promesa de ti, de Dios para ti, para liberación, para sanidad, ya sea una enfermedad, ya sea un diagnóstico médico, ya sea síntomas, dolor, debilidad, miedo, pesadillas, lo que sea, problemas, pleitos en tu casa, pleitos, problemas económicos, rebeldía en los hijos, enojo, vicios, el alcohol, el tabaco, el cigarro, la droga, la pornografía, la prostitución, lo que sea, o la depresión, la tristeza, la amargura. Hay esperanza para ti, hay una promesa de Dios de liberación, de sanidad. El Señor quiere hacernos libres, quiere sanarnos de toda enfermedad, la tristeza, el odio, la enfermedad, la depresión y aún los malos pensamientos e intenciones de suicidio, de derrota, no es de Dios. No es de Dios, es una mentira del enemigo, es un control del enemigo, pero Jesús ha venido a hacernos libres, a darnos vida y vida en abundancia, gracias a Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros. Amén. Entonces, si tú pones la fe por obra, siempre vas a vencer el temor. ¿Con qué vamos a vencer el temor? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Dice la primera carta de Juan 5, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué es la fe, mi hermano, mi hermana, o joven, o mujer, varón que nos escuchas, aún los niños? ¿Qué es la fe? La fe es una fuerza espiritual, es un don de Dios. La fe es un fruto del Espíritu Santo, es una parte del fruto del Espíritu Santo, pero la fe, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, de lo que declaramos, aunque no lo vemos con nuestros ojos, pero lo vemos con los ojos del Espíritu, con la fe, con la seguridad y la fuerza de la palabra de Dios, en el creer. Esa es la fe, la seguridad, la certeza de lo que se espera, lo que hemos declarado, las promesas de la palabra de Dios, la oración, la petición, la intercesión. Y en estos tiempos, ¿cómo necesitamos la fe para recibir la sanidad? ¿Cómo necesitamos la fe
para recibir esas promesas tan grandes de la sanidad que ya nos ha sido dada, porque la sanidad ya fue pagada por Jesús de Nazaret. Él la pagó para nosotros, porque Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestro pecado, nuestras ansiedades, amargura, dolor, odios, rechazos, tristeza, depresión, muerte, enfermedades, todo eso, culpa, condenación. Jesús, el Hijo de Dios, Yeshua, su nombre es en hebreo, Él lo llevó en su propio cuerpo sobre el madero, en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, allá en el monte Gólgota, allá a las afueras de Jerusalén, en Israel. El Hijo de Dios descendió, dejó su trono y su gloria para venir a esta tierra a tomar nuestro lugar, a darnos vida y vida en abundancia. Él tomó la deuda, la condenación, los decretos que nos eran contrarios, que el enemigo había puesto en contra de nosotros, que nos eran contrarios por el pecado. Y el cielo demandaba esa justicia y nadie podía cumplir esa justicia que el cielo demandaba para acercarnos a Dios, sino Jesús, Yeshua. Él tomó la forma de hombres, participó de lo mismo, de carne y de sangre. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Y Jesús, Él está aquí para darte la sanidad que tanto necesitamos, la salud, la paz. Tú que te encuentras ahí en tu casa o en el carro o en tu oficina o donde quiera que estés, ahí en un rincón o en tu recámara o en el baño o andes caminando por la calle o allá en un rancho o en el campo, que estés ahí necesitado, sin esperanza, enfermo, condenado a un diagnóstico de muerte. Tú que estás debilitado, que has sido derrotado en muchas cosas, que estás triste, sin esperanza, Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Esa bendición es para ti, amén. Hay una promesa en la palabra de Dios. A ver, ¿dónde está la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, hay muchas promesas de victoria. Es una herencia. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todo es para nosotros, para los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Amén. Ya no somos los mismos. Él hemos sido renacidos a una nueva vida espiritual, y ya no vivimos en el rechazo ni en la ignorancia. Somos hechos hijos de Dios, somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Él nos ha puesto nombre y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Dele un aplauso a Jesús. Regresamos, vamos a escuchar un canto hermoso, la palabra de Dios. Amén. Disfrútalo. Es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
pues el Señor trae un mensaje de vida y no de muerte, amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Yo me gozo y le doy gloria al Señor Jesucristo. No tenemos con qué pagarle a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Yeshua significa Salvador en hebreo. Él nos ha traído salvación, un regalo de vida eterna para vivir, gozar una eternidad a su lado. El Rey de Reyes y Señor de Señores, como sus hijos, como familia de Él en el reino del amado de Hijo de Dios, y vamos muy pronto para allá, vamos a su tiempo, cuando el Señor nos llame o cuando Él venga y levante a su iglesia en el arrebatamiento, la segunda venida de Jesús, el Hijo de Dios. Lo estamos esperando. Amamos la venida del Señor, lo estamos esperando y vamos a las bodas del Cordero. Amén. Al Señor Jesús le gustan mucho las bodas. Él diseñó el matrimonio, Él diseñó las bodas y cuando lo invitamos, Él está presente. Él le gusta, Él diseñó la familia, el hogar, el matrimonio, la unión de un hombre y de una mujer y para extender el reino de Dios, para vivir y servirle y vivir con un propósito de amarlo, de conocerlo, de servirle, de dar la gloria a su nombre en esta tierra, amén. Y luego en el cielo también, en el reino de Dios. Y vamos a seguir con esto, pues en Deuteronomio 30, 19 y 20, está escrito por medio de Moisés, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, le dijo el Señor, a los cielos y a la tierra los pongo de testigos, que os he puesto delante la vida y la muerte, dos recíprocos, la vida y la muerte, puso el Señor, la bendición y la maldición, otros dos recíprocos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, dice, escoge. Pues escoge la vida. El Señor nos recomienda, tú escoge, pero yo te recomiendo, escoge, te ordeno y te exhorto, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, a Yahweh, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida, dice, para ti, y prolongación de tus días, vida y prolongación, multiplicación de días, con vida y con salud, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Todas las promesas, todas las promesas en abundancia son para que el que escoge la vida. Escogemos la vida, Señor, en esta tarde, la vida y no la muerte. Escogemos la bendición y no la maldición, Señor. Escogemos la vida para vivir nosotros, tú, yo y nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos y hasta 1000 generaciones, una descendencia de bendición, amén. Son importantes, muy importantes las decisiones que escogemos delante del Señor. Él nos ha dado libre albedrío, pero tenemos que venir ante Él y entregarle todo, nuestro ser, nuestra vida, para andar en el camino de vida eterna que es Jesús. Amén. Y seguimos con la enseñanza. Adán se separó de la vida cuando pecó. Tristemente se separó de la vida. ¿Y qué ocurrió? Él murió espiritualmente. Adán y Eva murieron espiritualmente primero. Y luego comenzaron a morir físicamente. A morir físicamente. Empezó y llegó la enfermedad. Las enfermedades llegaron. Llegó el temor. Llegó la debilidad, llegó el coraje, el odio. Caín mató a su hermano Abel. Y llegó la envidia, llegó la avaricia, llegaron muchas cosas con el pecado, porque entró
el espíritu de muerte, de pecado empezó a gobernar, el enemigo Satanás empezó a controlar, pero Jesús ha venido a darnos vida y estamos viviendo en un tiempo muy importante y de mucha bendición, en un tiempo que desde que Jesús vino, Él nos libró de la muerte, nos libró por medio de su Espíritu Santo, de su muerte y su resurrección, porque Él resucitó de entre los muertos, porque Él vive, nosotros vivimos, y porque Él resucitó, nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Amén. Entonces, mientras Adán obedeció a Dios, él vivió, pero cuando Adán desobedeció la ley de Dios, la muerte tomó lugar, en lugar de la vida. Él comenzó a moverse bajo ese poder de la muerte y las manifestaciones de enfermedad empezaron a llegar. La ley del pecado y de la muerte empezó a tomar acción. Lo mismo le ocurrió a Adán. Lo mismo que le ocurrió a Adán, le ocurrió también a Jesús, porque vino Jesús a participar de lo mismo, de carne y de sangre. Pero ambos cayeron de la vida a la muerte. Los dos murieron, Adán porque pecó y Jesús porque llevó el pecado de todos nosotros. Llevó el pecado para que nosotros recibiésemos la vida, la bendición. Jesús se hizo maldito y tomó las enfermedades de nosotros, las llevó en su propio cuerpo para que nosotros recibamos la salud, porque Él la pagó con su sangre preciosa. Esa demanda, esa sangre que está viva, está rociada en el altar celestial y aún está viva esa sangre del Cordero de Dios sin pecado, sin mancha. Nos justificó y nos ha dado la vida, la salud, la sanidad, amén, la libertad. Pero Adán cometió ese acto de traición y Jesús hizo un acto de obediencia y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual Yeshua se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo, Yeshua, en hebreo, Jesús es el Señor. Él es el Señor, el Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes, el que vive y que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Aleluya. Muerte contra vida. Muerte versus vida. Amén. Lo contrario. El representante de la muerte es el enemigo Satanás. Y el representante de la vida es Jesús, es Yeshua, amén. Mientras los efectos de la muerte es la ley del pecado y de la muerte, la maldición que trajo la maldición. Pero en Jesús no es la ley del pecado y de la muerte, es la ley del espíritu de vida. Escógela, mi hermano, escógela, joven, mujer, dama, señorita, matrimonio, que nos estás escuchando, la ley del espíritu de vida. Y lo contrario a la maldición es la bendición. ¿Quieres bendición en tu hogar? ¿Quieres un cambio de vida? Sí se puede, sí hay. Jesús es real, Él vive por los siglos de los siglos y Él te ama y dio su vida por ti, Él te ama. Él no quiere verte enfermo, ni derrotado, ni en ruina, ni en tristeza. Él quiere verte sano, Él quiere verte gozoso, quiere verte feliz, quiere verte prosperado, quiere verte caminando, no que estés derrotado. Amén. En lugar del temor que trae la muerte, la vida trae la fe. La vida en Jesús. En lugar del pecado y de la muerte, en Jesús está la vida y la justicia de Dios. En lugar de la enfermedad y el malestar, la enfermedad y todos esos achaques, la desesperanza, está la sanidad y la salud divina por medio de Jesús. En lugar de la pobreza que viene por la muerte, el espíritu de muerte, está la prosperidad, la bendición, el shalom, la paz de Dios. El shalom es una palabra en hebrea y es una palabra integral. Shalom
no nada más quiere decir paz. La paz trae una bendición grande, integral, que es el bienestar, el bienestar, el favor, la gracia, la prosperidad, la protección, la seguridad, la fuerza, la salud, la abundancia. Todo eso viene en el shalom de Dios. Amén. En lugar de la pobreza, trajo la prosperidad, el shalom. En lugar del temor y la ansiedad, el Señor vino a traer en Jesús la paz de Dios. Amén. En lugar del odio, el Señor vino a traer amor. Y en lugar de que se muevan esos seres en la oscuridad, esos demonios, esos representantes de oscuridad, el Señor viene y desciende el reino de Dios. Viene y se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo y Yeshua. Él y todos sus ángeles, las huestes celestiales, desciende el reino de Dios. Y en esta hora el reino de Dios ha venido y está cerca. Se ha acercado el reino de Dios a nuestra vida, a nuestras familias, a Linares, a Monterrey, a Nuevo León, a México y a todas las naciones. El reino de Dios se ha acercado por medio de Jesús, de Yeshua, y por medio de su palabra. Y Él quiere entrar a tu corazón en esta tarde, porque Él quiere salvarte, darte vida y vida en abundancia. Quiere sanarte de esa enfermedad que te está amenazando, que te está hostigando, que te está persiguiendo, que te ha encadenado. Esos decretos, esos síntomas, esa carga tan grande, esa opresión del enemigo, ese temor, el Señor quiere hacerte libre en esta tarde, amén. El precio que Jesús pagó fue doble. Él vino no solamente para destruir las obras del diablo, sino que también a librarnos del temor y de la muerte y de la esclavitud. Ya no somos más esclavos del temor, ahora somos hechos hijos de Dios. Y si somos hechos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Al Señor la gloria. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Ya no estamos sujetos a servidumbre. El Señor nos hizo libres, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos trasladarnos? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos recibir esta salvación tan grande? ¿Cómo podemos recibir la salvación? ¿Sabes tú que la salvación, la palabra salvación es sinónimo de salud, de la sanidad? Salvación y salud son sinónimos. ¿Cómo podemos recibirlas? Esta bendición y esta salvación tan grande. Abriendo nuestro corazón, dándole nuestra vida al Señor Jesús y diciéndole: Señor Jesús, ven a mi vida hoy, confesando nuestros pecados, no delante de nadie, sino solamente delante del Padre. Él te conoce, Él nos conoce, pero Él quiere que le digamos a Él y pidamos perdón, que reconozcamos nuestra situación, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él estamos perdidos, sin Él estamos separados de la gloria de Dios, pero Jesús ha venido a tendernos su mano, a traernos a los que estábamos lejos, nos acercó al Padre y nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. ¿Quieres hacer esta oración y repetirla? Y repetirla para que recibas a Cristo Jesús en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, aquí estoy. ¿Cómo te necesito, Señor? Aquí estoy, Padre, te necesito. Y yo deseo entregar mi vida a ti.
toda mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi pasado, mi presente, lo que estoy viviendo y mi futuro. Señor, todo lo entrego a ti. En esta tarde, Señor, te doy gracias porque me amas, porque me conoces y porque has venido, Señor Jesús, viniste a dar tu vida, a morir en la cruz por mí, para que yo sea salvo, tenga salvación, el perdón de pecados. Señor, en esta tarde yo reconozco que soy pecador, que estaba lejos de ti, Señor, pero esta tarde abro mi corazón y te entrego mi vida. Y yo deseo que vengas a gobernar, que vengas a tomar el control de mi vida, que seas el Señor, el Salvador de mi vida y mi Padre Celestial. Y en esta tarde, Señor, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Y ahora vengo a ser hijo de Dios. Señor, confieso mis pecados delante de ti, Señor, y reconozco que sin ti nada soy. Te recibo y recibo la vida eterna, la vida en Cristo Jesús, la vida, la salvación, la bendición, la sanidad. Ahora te recibo y te doy gracias porque ya no estoy solo, ya no estoy sola. Estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos a orar por los que están enfermos en esta tarde. Señor, tú los conoces por nombre. Señor, oramos por todos los que nos están escuchando en esta transmisión por la estación de radio La Siembra 96.9, Señor, y los que están en el Facebook, Señor, hablamos tu palabra de sanidad, Señor. Tú has venido a dar libertad a los cautivos y en esta hora tu Espíritu Santo está aquí recorriendo y entrando a los hogares, a los carros, a los autos, a donde están las personas. Espíritu Santo, ven y sopla vida, trae salvación, trae sanidad, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Yeshua de Nazaret, en el nombre de Yeshua, Señor, hablamos los que están enfermos, los que están en cama, Señor, los que tengan COVID, ese virus, Señor, no es nada delante de ti, Señor. Padre, atamos en el nombre de Yeshua, atamos, echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, todo virus, espíritu de coronavirus, espíritu de enfermedad. En el nombre de Yeshua, por la sangre del Cordero, echamos fuera toda enfermedad, cáncer, diabetes, colesterol, toda osteoporosis, artritis, diabetes, esquizofrenia, toda locura, todo Alzheimer, toda debilidad, toda anemia, se va en el nombre de Yeshua. Toda derrota del enemigo, toda tristeza, todo pleito, todo temor, en el nombre de Yeshua, ven Espíritu Santo, trae sanidad, trae restauración a los matrimonios, a las familias, Señor, a los hijos, une las familias, Señor, unidos los matrimonios, los hijos y los padres, Señor, en el nombre de Yeshua, hablamos bendición y vida a los hogares, Señor, restaura, Padre, las finanzas, bendícelos, Padre, con prosperidad, Señor, con abundancia en sus hogares, con gozo, con paz, con alegría. Todo espíritu insomnio, de temor se va en el nombre de Yeshua. Toda esclavitud, porque el Señor nos ha hecho libres, porque el Señor envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Somos libres del temor en el nombre de Yeshua, libres de condenación, libres de insomnio, libres de debilidad en el nombre de Yeshua. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hemos escogido la vida y vida en abundancia. Hemos escogido la bendición. Hemos escogido a Jesús. Hemos escogido a Yeshua y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú peleas por nosotros, León de la tribu de Judá, tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Señor, en el nombre de Yeshua te damos la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Pues muchas gracias por habernos escuchado en este programa de sanidad para todos. El Señor Jesús ha estado y está presente aquí en este lugar y en los hogares, y mandamos saludos a, hay una petición de Manuel Hernández por su hijo Edwin Alain y Nancy Carrillo
sufrió derrame cerebral desde hace 2 años, tiene 7 años, es una niña y a causa de una meningitis. Señor, hablamos vida, Padre Santo, sobre los niños. De los niños es el reino de los cielos. Hablamos vida a Nancy en el nombre de Yeshua, espíritu de vida y de resurrección. Tú traes vida, Señor. Hablamos vida a ese cerebro, a esas neuronas. Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret declaramos vida, hay esperanza en Cristo Jesús por medio de la sangre del Cordero, para la honra y la gloria de tu nombre. Nos despedimos, seguimos orando, los esperamos en el culto a las 8 de la noche de hoy miércoles, Castillo del Rey, Linares. Les bendecimos, muchas gracias, conéctense todos los miércoles, Radio La Siembra 96.9. Dios les bendiga, bye.